El obturador se cierra. El flash ilumina la noche. El momento queda sellado para siempre en una fracción de segundo. Pero, ¿qué ocurre cuando la luz captura algo que el ojo humano decidió ignorar? La cámara no parpadea, no descansa. Registra fotones, distancias y sombras que nuestra mente descarta por irrelevantes. A veces, en ese proceso de congelar la realidad, algo se filtra, una presencia que no debería estar allí. Un detalle que desafía la lógica de la escena. Observas la imagen en la pantalla. Todo parece normal. Las personas ríen. Las copas se elevan. El encuadre es perfecto. Sin embargo, al ampliar la resolución, el grano de la imagen revela una anomalía. Una mancha en la penumbra que no pertenece al entorno. No es un error de revelado. No es una mancha en el lente. Es una figura, inmóvil, observando. La tecnología nos permite ver lo que nuestros sentidos fallaron en detectar. Ahora, la duda se instala. ¿Cuántas veces hemos capturado algo que no nos atrevimos a mirar? La respuesta comienza a revelarse en el silencio de los archivos digitales. Todo comenzó en una terraza de la capital. Durante el verano de 2014, el aire estaba cargado con el sonido de copas chocando y conversaciones que se superponían. La música sonaba a un volumen constante, envolviendo a los invitados que se agrupaban cerca de la barandilla. Alguien sugirió una fotografía grupal. Los rostros se acercaron, las sonrisas se fijaron ante el lente, y el flash estalló, bañando la escena en una luz blanca y cegadora. La imagen resultante parecía perfecta, un recuerdo nítido de una noche compartida. Pero la tecnología tiene una memoria más precisa que la nuestra. Días después, al descargar el archivo en una computadora, la curiosidad llevó a uno de los asistentes a ampliar la toma. El cursor se deslizó por los bordes, recorriendo las caras conocidas y el fondo de la terraza. Fue entonces cuando el movimiento se detuvo, en un rincón donde la luz de la ciudad apenas alcanzaba a penetrar la penumbra. Apareció una mancha. No era un reflejo del flash. El zoom avanza. Los píxeles se estiran, transformando la mancha borrosa en una silueta definida. El espectador ajusta el contraste. La oscuridad se retrae. Allí, de pie, contra el muro de hormigón, aparece un hombre. No se mueve. No hay rastro de desenfoque por movimiento, ni una postura relajada. Su posición es rígida, casi antinatural. Sus pies se hunden en el suelo de la terraza como si formaran parte de la estructura. La mirada, aunque difusa, parece estar fija en el grupo. Un escalofrío recorre la espalda del observador al notar la inclinación de su cabeza, una angulación que sugiere una atención absoluta. El hombre no interactúa con el entorno, no sostiene una copa, no mira a los invitados, no se oculta tras las sombras, simplemente ocupa el espacio, desafiando la lógica de la profundidad de campo. El corazón del espectador late con fuerza. La imagen se vuelve insoportable. El hombre no es una ilusión, es una presencia real, estática y persistente. La imagen saltó de la pantalla a la red en cuestión de segundos. Un clic, un compartir, y el archivo comenzó a replicarse por servidores de todo el mundo. Los comentarios se multiplicaron bajo la foto original, primero con dudas, luego con una inquietud compartida que se convirtió en un incendio digital. La gente empezó a revisar sus propios discos duros. Miles de personas abrieron carpetas olvidadas, buscando en sus recuerdos digitales una validación o una negación. El buscador de archivos se convirtió en una herramienta de caza. Las barras de carga avanzaban mientras los usuarios escaneaban cada rincón de sus fotografías. De repente, el silencio de los foros se rompió con el primer grito de confirmación. Un usuario subió una captura de una fiesta distinta, tomada a cientos de kilómetros de distancia. Allí, en la esquina de un encuadre, la misma silueta, la misma rigidez, la misma inclinación de cabeza. La histeria se desató. La duda inicial se transformó en una obsesión colectiva. Los servidores colapsaron bajo el peso de miles de imágenes subidas simultáneamente.
La red se inundó de círculos rojos marcando la misma figura en bodas, cumpleaños y reuniones familiares, mientras el pánico se extendía por cada pantalla del mundo. La búsqueda se desplazó de lo privado a lo público. Los archivos comenzaron a revelar un patrón inquietante en eventos de gran escala. En una boda celebrada en un jardín, entre los invitados que lanzaban arroz, un usuario detectó la silueta al fondo, junto a un seto. No estaba celebrando, estaba observando. En otra imagen, tomada durante un concierto bajo una lluvia torrencial, la figura apareció de nuevo. Esta vez, se encontraba al margen de la multitud, cerca de una salida de emergencia. La luz de los focos del escenario se reflejaba en el suelo mojado, pero no iluminaba su rostro. La constante se repetía con precisión matemática. En los eventos deportivos, entre miles de personas gritando en las gradas, él permanecía en el último peldaño, inmóvil, ignorando el caos del partido, siempre en la periferia, siempre en el borde del encuadre. La nitidez de su presencia contrastaba con el desenfoque del entorno. No se mezclaba con la gente, no buscaba interacción, ni siquiera parecía reaccionar ante los sonidos o el movimiento de las masas. Su posición era un ancla de quietud en medio de la euforia colectiva. Cada nueva fotografía confirmaba lo mismo. Mientras el mundo festejaba, él ocupaba el espacio vacío, una presencia constante y silenciosa que se filtraba en los momentos más memorables de extraños. Los foros de Internet se encendieron con una actividad febril. Miles de hilos de discusión se abrieron simultáneamente, cada uno intentando diseccionar la anomalía con una lógica desesperada. Algunos usuarios, armados con herramientas de edición, comenzaron a analizar los píxeles de las imágenes, buscando rastros de manipulación digital. Escribían párrafos interminables defendiendo la teoría del photobomber profesional, un bromista que aparecía en el momento justo para arruinar la toma. Otros, más técnicos, señalaban fallos en los algoritmos de las cámaras modernas, sugiriendo que la inteligencia artificial intentaba rellenar espacios vacíos. Las capturas de pantalla se llenaban de flechas, diagramas y círculos, intentando forzar una explicación racional a lo que desafiaba la vista. Se formaron bandos. Los escépticos exigían pruebas físicas, mientras los que habían encontrado la silueta compartían coordenadas y fechas. El miedo se disfrazaba de debate técnico. Los usuarios intercambiaban tutoriales sobre cómo detectar falsificaciones, pero cada nuevo análisis solo profundizaba la incertidumbre. La pantalla del ordenador se convirtió en un campo de batalla donde la razón luchaba por contener el pánico. Cada mensaje era un intento de recuperar el control. La palabra pareidolia comenzó a circular como un bálsamo. Los expertos en psicología cognitiva explicaban el fenómeno en los foros. El cerebro humano, diseñado para detectar rostros y siluetas, se engañaba a sí mismo al interpretar manchas de luz, sombras y ruido digital como una figura humana. Era una trampa mental, una proyección de nuestros miedos sobre el caos visual. Muchos aceptaron esta explicación, cerraron sus carpetas de fotos, borraron los hilos de discusión y volvieron a sus rutinas, convencidos de que todo era un error de percepción. Sin embargo, la realidad se mostró terca. La pareidolia no explicaba la consistencia. Si fuera un simple error cerebral, las formas deberían variar, difuminarse o cambiar según la luz y el ángulo. Pero la silueta no cedía. En cada nueva imagen, la inclinación de la cabeza era idéntica. La altura de la figura, en relación con los objetos del entorno, mantenía una proporción exacta. La postura, rígida y estática, se repetía en ciudades distintas, con cámaras de diferentes marcas y bajo condiciones lumínicas opuestas. La teoría del cerebro engañado se desmoronaba ante la evidencia de una geometría inalterable. El patrón no estaba en la mente de quienes miraban, sino en el espacio que la lente capturaba. Las explicaciones digitales ya no bastaban. El debate en los foros se sentía como un eco vacío. Decidí que era momento de abandonar la pantalla y buscar respuestas en el terreno. Saqué mi cámara profesional del estuche, ajusté el objetivo y verifiqué el estado de la batería.
Cada clic del obturador al probar el enfoque resonaba en el silencio de mi habitación como un disparo. Limpié la lente con un paño, eliminando cualquier rastro de polvo. Cargué las tarjetas de memoria, formateándolas para asegurar que no hubiera interferencias. Mi plan era sencillo: visitar los lugares donde las fotos virales habían sido tomadas. No buscaba teorías, buscaba pruebas físicas. Caminé hacia la puerta, cargando el trípode al hombro. Sentía el peso del metal contra mi espalda, una carga necesaria para lo que vendría. La curiosidad inicial se había transformado en algo más denso, una necesidad de confrontar la anomalía. Revisé la lista de coordenadas anotadas en mi libreta. Cada ubicación era un punto en un mapa que prometía desvelar la verdad. Salí a la calle, ajustando la correa de la cámara. El aire nocturno era frío. Comencé a caminar hacia la primera parada, decidido a capturar lo que otros solo habían visto a través de un cristal. La obsesión ya no era una idea, era un itinerario. Llegué al parque central bajo una luz mortecina. El lugar estaba desierto, salvo por el suave balanceo de las ramas. Ajusté el zoom de mi cámara, escaneando cada rincón, cada banco y cada columna de piedra. Mi respiración se entrecortaba. De repente, una silueta apareció en el visor, cerca de la fuente central. Era alta, inmóvil, recortada contra el horizonte. El corazón me golpeó las costillas. Me acerqué con pasos lentos, evitando pisar las hojas secas. La figura no se movía. Levanté el equipo, encuadré y disparé. El obturador sonó como un martillo. Me acerqué aún más, con la cámara lista. Al llegar a pocos metros, la silueta se giró. Era un hombre con un mapa en la mano, mirando su reloj con impaciencia. Solté el aire que retenía. El alivio me recorrió el cuerpo. Era solo un hombre, de carne y hueso. Todo tenía una explicación. Me di la vuelta, caminando hacia la salida. Sin embargo, no pude evitar mirar una última vez hacia la oscuridad. El alivio del parque duró poco. Mi siguiente destino era una azotea en el distrito financiero, el escenario de otro avistamiento documentado. Subí los peldaños de la escalera de servicio, sintiendo el metal vibrar bajo mis botas. La puerta de acceso estaba entreabierta, chirriando al contacto con el viento. Entré en el espacio. Estaba vacío. Solo había hormigón, conductos de ventilación y el zumbido distante de la ciudad. Recorrí el perímetro con la mirada, buscando cualquier punto ciego. Nada. Ni una persona, ni un rastro de actividad reciente. El aire era gélido y estancado. Monté el trípode en el centro de la plataforma, asegurando cada pata sobre el suelo irregular. Ajusté el enfoque hacia el borde de la cornisa, donde la foto viral situaba a la figura. El visor de mi cámara mostraba un encuadre limpio, desolado, bañado por la luz tenue de los edificios cercanos. Presioné el disparador. El obturador se cerró con un chasquido seco. Miré la pantalla digital para revisar la captura. Mis dedos se tensaron sobre el cuerpo de la cámara. En la imagen, sobre la superficie gris del suelo, una silueta se recortaba con una nitidez absoluta. Era alta, delgada, con la cabeza inclinada hacia el lente. Necesitaba respuestas. Regresé a la oficina de seguridad del edificio, con las manos aún temblorosas por el hallazgo. El guardia de turno me permitió acceder al servidor central. Busqué el archivo de video correspondiente a la hora exacta. La pantalla mostró el monitor en blanco y negro, con el contador de tiempo avanzando segundo a segundo. Observé el encuadre. El espacio estaba desierto. Ni una sombra, ni un movimiento, ni una sola señal de vida. Revisé los registros de acceso. Nadie entró, nadie salió. El sistema de vigilancia era impecable. Volví a mirar la fotografía que yo mismo había tomado. Allí, en la pantalla de mi cámara, la figura seguía presente. Podía distinguir la inclinación de los hombros hacia el lente. Comparé ambos archivos. El video mostraba un vacío absoluto, mientras que la fotografía revelaba una presencia innegable. Algo estaba allí, fuera del alcance de las cámaras de seguridad, pero atrapado para siempre en mi lente.
Busqué respuestas en la academia. Contacté a 3 especialistas en óptica avanzada y física de la luz. Me reuní con ellos en un laboratorio iluminado por tubos fluorescentes, donde el aire olía a ozono y metal. Desplegué mis impresiones sobre la mesa de trabajo. Uno de ellos, con una lupa de joyero, analizó los bordes de la silueta. Hablaron de reflejos internos en los cristales de las lentes, de fenómenos de refracción causados por la humedad. Argumentaron que la neblina nocturna actuaba como un prisma, distorsionando la luz de las farolas hasta formar figuras humanas. Me sentí aliviado por un momento. La ciencia ofrecía una salida lógica, un refugio frente a lo inexplicable. Pero mientras ellos hablaban, yo observaba la fotografía bajo la luz intensa del flexo. La figura no se comportaba como un reflejo. La ciencia intentaba desmantelar el misterio, pero cada palabra técnica solo lograba que la figura pareciera más real. La ciencia fallaba, pero los datos no mentían. Regresé a mi estudio y extendí sobre la mesa cientos de impresiones recopiladas de archivos digitales en todo el mundo. Comencé el proceso de clasificación. Alineé las imágenes por fecha, por ciudad y por tipo de cámara. El desorden inicial se transformó en una cuadrícula de evidencias. Entonces, lo vi. Tomé una regla y un transportador de ángulos. Medí la altura de la figura respecto a los elementos arquitectónicos de fondo en cada toma. Luego, tracé una línea sobre la inclinación de su cabeza. El resultado me obligó a soltar el lápiz. En una foto tomada en una plaza de Madrid y en otra capturada en un callejón de Tokio, la figura mantenía la misma postura exacta. No era una aproximación, era una réplica matemática. La inclinación de la cabeza, el ángulo de los hombros, la distancia entre los pies. Todo coincidía con una precisión de milímetros. ¿Cómo era posible? Las leyes de la probabilidad dictan que un objeto físico, al ser fotografiado desde ángulos distintos, bajo diferentes distancias focales y con lentes de diversas marcas, debería proyectar variaciones geométricas inevitables, pero él no. Él desafiaba la perspectiva. La figura se negaba a plegarse a las reglas de la óptica o la geometría. Era como si la imagen no fuera un reflejo de la luz, sino una imposición sobre el sensor. Necesitaba más que simples conjeturas. Busqué en los rincones más profundos de la red, en foros de fotografía forense y comunidades dedicadas a lo inexplicable. Así di con ellos, los guardianes de la imagen, un grupo de entusiastas y analistas que, durante años, habían catalogado cada avistamiento registrado en la red. Me aceptaron tras verificar mis archivos. Su servidor era un laberinto de carpetas, miles de capturas organizadas por metadatos y coordenadas geográficas. Me sumergí en sus bases de datos durante noches enteras, comparando los registros. Fue entonces cuando el caos comenzó a ordenarse. Al filtrar los casos por condiciones ambientales, un patrón emergió con una claridad pasmosa. Las apariciones no eran aleatorias. El 90% de los avistamientos compartía dos variables críticas: la presencia de superficies de vidrio y una atmósfera cargada de humedad. Los guardianes señalaban que la figura solo se manifestaba cuando la luz atravesaba un medio refractivo inestable. Me mostraron gráficos de superposición. Había encontrado la clave del mecanismo. Pero lejos de traerme paz, el descubrimiento solo hizo que el misterio se volviera más denso y amenante. La hipótesis de la ilusión óptica cobró fuerza inmediata. Si el vidrio y la humedad eran los catalizadores, entonces la respuesta estaba en la física. Consulté a 3 expertos en óptica avanzada y fotogrametría. Analizaron las muestras, trazaron diagramas de rayos y calcularon los índices de refracción. Sus conclusiones fueron unánimes y reconfortantes. La figura era un fenómeno de reflexión interna total. Explicaron que la arquitectura moderna actuaba como un prisma. La luz, al rebotar en las capas de condensación microscópica, creaba espejismos complejos, una suerte de pareidolia técnica proyectada sobre el sensor. Me mostraron simulaciones por computadora donde, al recrear la humedad y el ángulo, una mancha adquiría forma humana. Era lógico, era medible.
La tensión en los foros disminuyó. Los guardianes comenzaron a cerrar hilos de discusión, etiquetando los avistamientos como errores de captura. Respiré aliviado al ver cómo el misterio se desinflaba bajo el peso de la ciencia. Guardé mi equipo, convencido de que el enigma estaba resuelto. Todo estaba bajo control, o al menos eso era lo que los números y las lentes me obligaban a creer. La tranquilidad duró apenas unas horas. Recibí un mensaje de una estudiante de arquitectura, una de las colaboradoras más jóvenes del grupo. No escribió nada, solo adjuntó un archivo. Al abrirlo, mi pulso se detuvo. Era una toma de un edificio en construcción, un esqueleto de acero y vidrio en las afueras de la ciudad. La imagen estaba limpia, sin rastro de lluvia ni neblina. Hice zoom en el tercer nivel, donde los paneles de cristal aún no tenían marcos. Ahí estaba él. La figura no se limitaba a estar presente. Esta vez, su postura era distinta. La cabeza estaba inclinada hacia la derecha y el rostro se orientaba hacia el lente. No había reflejo, no había distorsión atmosférica. La nitidez era absoluta. Abrí el archivo original, verifiqué los datos EXIF y la hora de captura, mediodía. La estudiante me llamó minutos después. Su voz temblaba. Me aseguró que, al momento de presionar el obturador, el edificio estaba completamente desierto. La calma técnica se evaporó. El hombre de la penumbra no era un error de la luz. Era una presencia que, por primera vez, parecía habernos visto a nosotros. Colgué el teléfono, pero el silencio de mi habitación se volvió pesado, casi asfixiante. Las palabras del estudiante resonaban con una convicción que no admitía dudas. Ella juró, una y otra vez, que el edificio estaba vacío. Había recorrido cada pasillo, cada rincón, antes de disparar. No había ni una sola alma en aquel esqueleto de acero. La fotografía, sin embargo, era una prueba irrefutable de lo contrario. El miedo dejó de ser una teoría académica para convertirse en una presencia física. Empecé a revisar mis archivos personales, mis fotos de años atrás, mis recuerdos más íntimos. Cada clic del ratón se sentía como un disparo. Ya no hablábamos de refracción ni de ángulos. Hablábamos de la sensación de ser observados, de la extraña corriente de aire. El aire en la habitación se sentía denso, cargado de una electricidad estática. Mis ojos buscaban instintivamente los márgenes. Solo quedaba la certeza de que algo, oculto entre los píxeles, se alimentaba de nuestra creciente desesperación. El miedo ya no era suficiente. La parálisis nos estaba consumiendo, así que decidimos forzar una respuesta. Si la lógica fallaba, la ciencia debía ser nuestra última trinchera. Convoqué a los miembros más técnicos del grupo. El objetivo era simple pero aterrador: recrear las condiciones exactas donde él solía aparecer. Instalamos una red de cámaras de alta resolución, configuradas para disparar al unísono desde ángulos opuestos. Compramos sistemas de aspersión para generar esa fina capa de humedad en el aire, cada lente limpiado con precisión quirúrgica. La tensión en la terraza era un pulso constante. Mientras montábamos los trípodes, nadie hablaba de lo que ocurriría. Colocamos sensores de presión en los accesos y bloqueamos las puertas de servicio. Queríamos un entorno sellado. Estábamos preparando una trampa para lo invisible, sin saber si éramos nosotros quienes cazábamos. La noche cayó sobre la terraza como una losa de plomo. Activamos el sistema de aspersión y una fina bruma comenzó a cubrir el suelo, convirtiendo el aire en un velo húmedo y frío. El sonido del agua golpeando el metal era constante, un repiqueteo rítmico. Nos dividimos en los puestos de control, con los ojos fijos en los monitores. El silencio entre nosotros era absoluto, interrumpido solo por el zumbido de los ventiladores y el siseo del agua artificial. Cada rincón de la azotea estaba bajo vigilancia. Pasaron las horas. La humedad se filtraba por todas partes, empapando el equipo y nuestras manos, pero nadie se movió. La opresión se intensificó cuando los sensores de movimiento permanecieron en calma total. No hubo intrusos ni sombras ajenas,
Sin embargo, la sensación de ser observados se volvió insoportable. Era como si la propia lluvia estuviera dibujando contornos en el vacío. Mirábamos las pantallas con una intensidad que dolía. La noche se estiró, lenta y despiadada, mientras el vacío nos devolvía una mirada gélida. El primer rayo de luz grisácea atravesó la bruma, golpeando el metal de la terraza. Apagamos el sistema de aspersión. El silencio que siguió fue absoluto, más pesado que el ruido de la lluvia. Nos pusimos en pie, con las articulaciones rígidas por el frío y la inmovilidad. Nadie dijo una palabra. Nos acercamos a las estaciones de trabajo, donde las pantallas aún parpadeaban con la estática de la noche. Mis dedos temblaban al conectar las unidades de almacenamiento. El aire en la sala de control se sentía denso, cargado de una electricidad estática. Comencé a volcar los archivos, uno por uno. La barra de carga avanzaba con una lentitud tortuosa. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, un ritmo acelerado que marcaba el tiempo de nuestra propia sentencia. Cada investigador se colocó frente a un monitor. El miedo no era una idea, era una presencia física en la habitación. El cursor se detuvo sobre el primer clip. Respiré hondo, conteniendo el aliento, y presioné el botón de reproducción. El primer monitor mostró la esquina norte. Allí, entre la bruma residual y el reflejo del vidrio, una silueta se recortó contra el fondo vacío. Mis dedos se clavaron en el borde de la mesa. No era un error de píxeles. La figura estaba allí, firme, ocupando un espacio que sabíamos desierto. Abrí el segundo archivo, grabado desde el ángulo opuesto, a 30 metros de distancia. La misma silueta apareció en el encuadre, manteniendo la misma inclinación, la misma posición estática. Un escalofrío recorrió la sala. Nos miramos, sin atrevernos a articular palabra, mientras el tercer monitor, capturado desde una cámara cenital, terminaba de cargar. La imagen se estabilizó. La silueta se repetía, idéntica, desafiando la geometría del espacio y la lógica de los ángulos. 3 cámaras, 3 perspectivas distintas, un mismo intruso. No había rastro de distorsión óptica, ni fallos en el sensor, ni reflejos accidentales. La figura no se movía, pero su presencia en los 3 dispositivos confirmaba que no era un error de lente. Era una realidad capturada en el mismo instante desde 3 puntos ciegos. El material era irrefutable. La mancha en la pantalla no era una sombra proyectada. Era una presencia que habitaba el vacío. El aire en la habitación se volvió gélido. Cada uno de nosotros retrocedió un paso, alejándose de las pantallas, como si el simple hecho de observar la imagen pudiera invocar algo más. Nos acercamos a la pantalla principal, forzando la resolución al máximo. La silueta cobró una nitidez aterradora. Era alta, una figura que se extendía con una verticalidad antinatural, rompiendo la escala de los objetos circundantes. Su estructura era delgada, casi filiforme, como si el espacio mismo se hubiera comprimido para darle forma. No había movimiento, ni un parpadeo, ni un leve balanceo provocado por el viento de la madrugada. La figura permanecía en una inmovilidad absoluta. Observamos los bordes de la silueta. No había desenfoque, no había halos de luz artificial, ni rastro de manipulación digital. La imagen era tan real, tan tajante, que desafiaba toda lógica científica conocida. Intentamos ajustar el contraste, pero la figura se mantenía sólida, integrada en el entorno como si fuera parte de la arquitectura misma. Cada píxel confirmaba su existencia. La pantalla se convirtió en un espejo de nuestra propia incredulidad, mientras la silueta parecía devolvernos la mirada a través de los cristales. Salimos a la terraza. El aire de la madrugada golpeaba nuestros rostros, pero el espacio frente a nosotros estaba desierto. Miré hacia el lugar exacto donde, según las cámaras, la figura debería estar. Mis ojos solo encontraban el metal frío de la barandilla y el cristal húmedo de los ventanales. No había nadie, ni una sombra proyectada, ni un movimiento en la penumbra. Sin embargo, al levantar el teléfono y encuadrar el mismo punto,
La pantalla se iluminó con la silueta. Bajé el dispositivo. Vacío. Lo levanté de nuevo. Ahí estaba. La figura ocupaba un espacio físico que mis ojos se negaban a procesar. Caminé hacia el punto exacto, extendiendo la mano, buscando una resistencia, un calor, una presencia. Solo toqué el aire gélido y la superficie lisa del vidrio. Mis compañeros hacían lo mismo, moviéndose como ciegos en un laberinto, chocando con el vacío. Las cámaras, dispuestas en un triángulo perfecto, capturaban la misma anomalía. Era una presencia real, ocupando coordenadas que el ojo humano ignoraba por completo. La brecha entre lo que la tecnología registraba y lo que nuestra percepción permitía era absoluta. Nos quedamos inmóviles, rodeados por una presencia que podíamos ver en una pantalla, pero que, en el mundo real, no dejaba ni rastro, ni sonido, ni huella. La lógica se fracturó en ese instante. No era un fantasma, ni una alucinación colectiva. Comprendimos que la figura no habitaba el espacio físico que pisábamos, sino un estrato intermedio, una grieta entre la luz y el recuerdo. Nuestros ojos, limitados por la biología, filtraban la realidad para mantenernos a salvo, descartando lo que no encajaba en el espectro de lo cotidiano. Pero el sensor de la cámara, frío y mecánico, no poseía esa censura. Él registraba lo que nosotros decidíamos ignorar. La figura existía en ese punto ciego donde el tiempo se detiene y la luz se curva. No estaba frente a nosotros, ni detrás. Estaba en la memoria misma de la imagen. Al mirar las pantallas, veíamos el rastro de algo que se negaba a ser visto por la mirada humana. La conclusión nos golpeó con una fuerza gélida. No es que la figura se esconda, es que nosotros somos incapaces de procesar su frecuencia. Ella habita el espacio entre el disparo del obturador y el instante en que el cerebro intenta reconstruir lo que vio. El impacto nos paralizó. No se trataba de un experimento aislado ni de un fenómeno confinado a esa terraza. Al volver a casa, el terror se materializó al abrir mis propios álbumes. Revisé fotos de hace una década, capturas de momentos familiares, celebraciones y viajes. Ahí estaba, en una esquina de una boda, en el reflejo de una ventana durante un cumpleaños, en la penumbra de una cena navideña. La figura siempre había estado ahí, observando desde el margen de nuestras vidas más íntimas. La revelación fue devastadora. No estamos solos en nuestras capturas. Cada vez que alguien presiona el obturador, la figura se filtra en el encuadre, convirtiendo nuestros recuerdos más preciados en una ventana para su vigilancia. Sentí un escalofrío al notar cómo mi propia mano temblaba. Al deslizar las imágenes en la pantalla, la seguridad de mi hogar, de mis archivos personales, se desmoronó. La entidad no es un error, ni una sombra fortuita. Es una presencia consciente que habita el borde de nuestra percepción. Al comprender su naturaleza, el miedo inicial se transformó en una extraña certeza. Él no se oculta por azar, él espera. Cada vez que revisamos una fotografía, el pulso se acelera, no por el recuerdo del momento, sino por la posibilidad de encontrar su mirada fija en nosotros. Es una invitación silenciosa. La figura se mantiene inmóvil, desafiando la lógica de la luz, esperando a que una mente curiosa se detenga, haga zoom y reconozca su existencia. No busca esconderse, busca ser hallado. Alguien, en algún lugar, debe tener el valor de sostenerle la mirada a través del cristal digital. La entidad se alimenta de nuestra atención, de nuestra capacidad para observar lo que otros ignoran. Es un juego de voluntades donde el observador se convierte en el observado. Cada vez que abres tu galería, cada vez que deslizas tus dedos sobre la pantalla, él está allí, al acecho, aguardando el momento en que alguien finalmente se atreva a buscarlo con intención. La revelación final es clara. Él sigue ahí, paciente, observando el mundo a través de nuestras lentes.
esperando a que alguien finalmente se atreva a encontrarlo. Ahora, cuando sostengas tu teléfono y encuadres a tus seres queridos, recuerda esto. El centro de la imagen es solo una distracción. La mayoría de las personas busca la sonrisa, el momento de alegría, el brillo en los ojos de quienes aman. Ese es el error. La próxima vez que abras tu galería, no mires a quienes sonríen. No te detengas en los rostros iluminados. Desplaza tu atención hacia los bordes. Mira hacia las sombras. Observa el fondo, donde la luz se desvanece y la penumbra se vuelve densa. Es ahí, en ese espacio que el ojo humano suele descartar por irrelevante, donde él se manifiesta. No busques una figura clara, busca una anomalía en la oscuridad. La nitidez de tu pantalla es tu única herramienta y a la vez tu mayor condena. Al hacer zoom, el corazón se detendrá. Encontrarás la mancha, la forma inmóvil que parece fundirse con el entorno. No es un fallo de la cámara, no es un reflejo, es él. Él sigue ahí, esperando a que alguien, finalmente, se atreva a buscarlo. Mira hacia atrás, mira hacia las sombras. No cierres la aplicación todavía. Desliza hacia atrás, recorre los años, busca en las carpetas que creías olvidadas. Él no ha desaparecido. Se ha desplazado de una imagen a otra, acumulando registros en tu propio dispositivo. Cada píxel oscuro, cada zona de baja exposición en tus fotos antiguas, es un escondite potencial. Siente el peso de la pantalla en tu mano mientras el brillo aumenta. Observa cómo la luz artificial de tu teléfono ilumina el rastro que ha dejado. No es una coincidencia que esté en tus fotos de vacaciones ni en las celebraciones familiares de hace una década. La tecnología no es una barrera, es un medio de transporte. Mientras tú deslizas el dedo por la pantalla, él se desplaza contigo, inmóvil, observando tu reacción a través de la lente frontal. No hay forma de borrarlo. Si eliminas la foto, la silueta simplemente reaparece en la siguiente. La mancha persiste, la forma se mantiene, la inclinación de su cabeza sigue siendo la misma. Estás mirando tu propia historia, pero él es el único que realmente la ha presenciado desde el principio. Deja el teléfono sobre la mesa. No mires la pantalla.